Cuánto más, dice, a medida que el tiempo se acerca, que los días avanzan, es necesario que seamos fieles, que no dejemos de congregarnos, sino que nos animemos mutuamente y busquemos en Dios esa palabra de vida que nos sostendrá en los momentos de adversidad. Y hoy justamente quisiera poder hablarles acerca de un tema que para muchos quizás será muy trillado, muy conocido o tratado, pero que muchas veces no lo llevamos a nuestra conciencia o a nuestro corazón por el patrón bíblico. Por tanto, existe una lucha en nuestro interior en cuanto al hacer la voluntad de Dios. Y de esto quiero hablarles. El título de este mensaje es Hágase tu voluntad. Y te invito para esto que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, desde el versículo 28 al 46. Pero vamos a leer tan solamente hasta el verso 32 en esta ocasión para llevar nuestra atención hacia la palabra de Dios. Muchas veces cuando mencionamos esto de hacer la voluntad de Dios, automáticamente nuestra mente y nuestro corazón se va hacia aquello que hemos aprendido por el Señor mismo instruyendo a sus discípulos. Los discípulos andando junto al camino, junto al Señor, le piden al Maestro: enséñenos a orar. Y entre aquellas cosas que el Señor señala como importantes, fundamentales en cuanto a nuestra oración, se encuentra este pedido a Dios: hágase tu voluntad. Dice: así como en el cielo, aquí también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y esto es muy importante, hermanos, porque vivimos tiempos difíciles, pero no solamente en cuanto a lo monetario, en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, sino que vivimos tiempos especiales en lo espiritual. Porque es el momento donde la iglesia del Señor está experimentando una transición entre la pureza de la palabra, entre la santidad, la búsqueda genuina a Dios, y aquellos que se dicen ser pero que no lo son. ¿Verdad que la palabra habla acerca de estos? En Apocalipsis el Señor anima a aquella iglesia que, a pesar de conocer a los que no eran, de reconocer a los que no eran, que se decían que eran hijos de Dios, que eran cristianos, que eran discípulos del Señor y no lo eran, que eran apóstoles y profetas y no lo eran, habían abandonado su primer amor. Y es tan preciosa la palabra del Señor que siempre nos anima y nos lleva, nos empuja hacia ese permanecer en comunión con Dios. Y no podemos, hermanos, agradar al Señor sino tan solamente haciendo su voluntad. Cuando el Señor enseña a sus discípulos a través de esta oración, que muchas veces no la tenemos en cuenta porque pasa por nuestra mente como algo religioso, tantos lo mencionan como un texto más, sin conciencia, sin un verdadero miramiento hacia aquellas palabras precisas del Maestro, pasa como una simple oración o un ruego de quien no entiende ni conoce nada, de aquellos que solamente siguen por su religiosidad. Pero la oración del Señor es poderosa y nos
enseña algo especial aquí el Señor, el Maestro, nuestro Salvador. Y quisiera podamos centrar nuestra atención en esta parábola que el Señor también le habla a sus discípulos, pero juntamente con ellos habían otras personas, judías por cierto, que estaban escuchando, que se acercaron al Señor, a los discípulos del Maestro, que eran seguidores fieles de la ley, judíos. Escribas y fariseos menciona la palabra, personas que conocían la ley de Dios y que se gloriaban y se jactaban de hacer y obedecer estas leyes con sus fuerzas, con su naturaleza, con sus cuerpos. Y trataban de hallarle, dice la palabra, que trataban de hallarle en falta al Maestro y no podían. Miremos lo que nos enseña aquí el mismo Jesús, hablando esta parábola a todos aquellos que escuchaban en esta ocasión. También el Señor nos habla a nosotros en esta hora. Pongamos en nuestros labios la palabra viva de nuestro Señor. Versículos 28 al 32 inclusive vamos a leer. Vamos todos juntos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué bárbaro la reprensión del Señor, del Maestro, hacia estos fariseos. Como recién reflexionaba, estos hombres eran personas conocedoras de la ley, que se jactaban de llevar a la práctica la ley del Señor, la ley de Jehová, la ley de Dios. Pero procuraban hacerlo a través de sus pensamientos, a través de el cumplimiento de aquellos estatutos y decretos que tiene consigo la ley del Señor, pero que humanamente era imposible o es imposible de obedecer. Habían aquí judíos arraigados, muy arraigados a la ley del Señor, justificándose a sí mismos, pero Jesús les habla usando una palabra como Él estilaba hacer a través de parábolas, una historia. La pregunta del Señor pareciera ser algo muy claro, muy sencillo de poder responder. La ilustración fue clara, entre 2 hijos que frente a al envío de su padre a poder ir a trabajar a su viña, el primero dice que le plantea a su padre: no quiero ir. Y luego, pensándolo bien, se arrepiente. Y este arrepentimiento lo lleva a poder, luego de haber negado la oferta o la
la invitación de su padre a poder ir a trabajar a la viña, decide ir, decide obedecer. Pero el otro dice la palabra que, habiendo dicho sí, sí padre, voy a ir, después no fue. ¿Verdad que es fácil de poder responder quién fue el que obedeció? ¿Quién es el que hizo la voluntad de su padre? Porque esta es la pregunta del maestro. Muchas veces, hermanos, nos quedamos con la historia y no vamos a la pregunta precisa del Señor. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Respondieron los discípulos y estos fariseos, conocedores de la ley, como una respuesta obvia. Obvio, Señor, obvio, Maestro. El primero, el que negó primero el poder hacer, se negó a poder obedecer, pero luego recapacitó, pensó, se arrepintió y fue. Se habían dado cuenta del que el primero era quien había obedecido. Pero el Señor les responde algo muy duro, muy fuerte. De cierto les digo que los publicanos, es decir, los que negocian con Roma, en aquel entonces los publicanos se encargaban de negociar entre Roma e Israel. Es decir, andaban entre aquellos que los propios judíos aborrecían, los romanos, porque los tenían cautivos de alguna manera bajo el imperio romano. No era fácil estar bajo el imperio romano en aquel entonces. Las leyes, los tributos. ¿Verdad que a veces nos cuesta cumplir con nuestras responsabilidades civiles? Pagar la luz, pagar los impuestos, cumplir con esto, con lo otro, y vemos que el Estado pareciera no atender a las necesidades del pueblo. Bueno, lo mismo ocurría en aquel entonces. Pero el Señor les pone de ejemplo a los publicanos, es decir, a estos que estaban entre medio, a los que cobraban impuestos para Roma, a Israel, aquellos que eran aborrecidos, en otras palabras, por el mismo pueblo de Israel, porque no podían creer que haya gente al servicio de Roma, imponiendo la ley a los propios israelitas, los propios judíos. Y no solamente se quedó en esto el Señor, sino también los pone de ejemplo a las rameras. Dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les quiso decir el Señor con estas palabras? En otra ocasión encontramos al Señor llamándoles hipócritas a los fariseos, a los escribas, o a aquellos conocedores de la ley de Dios. Porque jactándose de conocerla no obedecían la ley. Y es que el Señor conocía que era imposible humanamente hacer, cumplir, obedecer. El Señor les está diciendo aquí a estos legalistas de alguna manera, no lo van a hacer, no lo pueden lograr ustedes. No le van a ganar a las rameras, a los publicanos o a aquellos que tanto aborrecen ustedes, que tanto desprecian, que discriminan, a los gentiles. Ayer hablábamos acerca de esa discriminación, aquella separación que hacía el pueblo de Israel de los gentiles de aquellos que eran judíos. Para ellos no era la palabra, para ellos no venía Cristo, para ellos no era la promesa. Pero el Señor, sin embargo, los estaba integrando, y en su mensaje, en su predicación, a través de estas parábolas y la explicación de ellas, ya le estaba dando el conocer de que estos también tendrían parte del reino de Dios. De que todo aquel que se acerca a Dios de una manera genuina,
no importando lo que eran antes. Recuerda ayer el texto que leíamos cuando Pablo le decía, no importan lo que son, lo que piensen, de dónde vienen, cómo les estaba explicando de que el mensaje del Señor llega también a los gentiles, de que es integrador para todo aquel que se arrepiente. Y estos que se arrepienten verdaderamente y creen al mensaje del Evangelio, dice, van primero al reino de Dios. Dice el verso 32 que leíamos, porque vino a vosotros Juan en el camino, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Juan el Bautista era quien había venido delante del Señor anunciando el mensaje de arrepentimiento. En camino de justicia, dice la palabra, dice el Señor aquí que vino Juan. Y Juan también con un mensaje muy duro les decía a aquellos que le oían, arrepiéntanse, raza de víboras. Qué mensaje más ganador, ¿verdad? Es un mensaje que acaricia a la gente, que llama a poder congregarse, al poder volverse. No era esto lo que le interesaba a Juan, sino que Juan era consciente de que estaba preparando el camino del Señor, enderezando las veredas, llevando a la gente al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, hermanos, no podemos acercarnos a Dios. No hay forma, no hay manera. Y esta gente que se acercaban a Juan el Bautista, entre los que se acercaban, dice que también venían a él publicanos, pecadores, rameras, como fariseos, escribas, conocedores de la ley. Pero estos escribas y fariseos se alejaban de Juan. Lo respetaban, pero se alejaban de él y de sus palabras. Y a estos Juan el Bautista no temían poder llamarle hipócritas, porque conocían la ley del Señor, pero no hacían conforme a la ley. Muchos hoy pensamos de que para hacer la voluntad de Dios hay que simplemente obedecerla. Y que la obediencia es lo único que Dios espera de nosotros. Pero esto es apenas el primer requisito que el Señor pide de nosotros, que lo obedezcamos. Es lo mínimo que el Señor espera, es que lo obedezcamos, hermanos. Lo mínimo. Y para poder obedecer, debemos primero creerle al Señor. Porque si no lo creemos, no podemos obedecer. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es, el Señor es galardonador de los que le creen, porque dice que los que nos acercamos a Dios es necesario que creamos
que Él es real, que Él existe, que Él es Dios supremo, Dios único, verdadero. Es necesario que creamos. No nos dice que es necesario el obedecer simplemente, sino que creamos. El creer, hermanos, nos lleva a la obediencia. Si no creemos, nos ocurre lo mismo que los fariseos. ¿Por qué piensa usted que no recibieron al Señor cuando Él llegó en carne sobre la tierra? A pesar de que lo esperaban, no creían en Él. A pesar de que veían las evidencias y conocían acerca de la Escritura, lo que ya los profetas habían anunciado acerca del Maestro, no creyeron. Dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué importante, hermanos, es el creer. Es el creer en Dios, es el creer no solamente en Dios, que Él existe, que Él es real, sino creer a Dios. Y Dios es el Verbo, es la palabra de Dios. Él no deja de ser, Él permanece por siempre y para siempre. Y Él dice, el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos hoy en día hay que buscan al Señor por esos beneficios, esas ganancias que pueden obtener del poder estar delante de Dios? Reciben enseñanzas como: si tú das, recibes. Si tú eres fiel, el Señor no te va a abandonar. Si eres esto o si haces esto, el Señor hará lo otro contigo. Aprópiate de las promesas. Pero lo cierto es que no creen a Dios. No se acercan verdaderamente a Dios. Se ha aprendido, hermanos, una forma de acercarse a un Dios que cada uno ha creado. Un Dios de los pensamientos. Un Dios que tiene que ver con el sentirnos bien, el sentirnos mejor. No es aquel Dios ante el cual todos hemos de presentarnos algún día y dar cuenta de lo que ha sido nuestras vidas. No nos podemos conformar con obedecer, sino que debemos creer a Dios. Eso naturalmente nos llevará a la obediencia. Si solo nos conformamos con obedecer, puede ser que no nos demos cuenta que ni siquiera podemos obedecer. ¿Ha intentado alguna vez servir a Dios, honrar a Dios con sus propias fuerzas? Muchas veces, hermanos, esto nos ocurre. Porque anhelamos hacer la voluntad de Dios. Sabemos que es lo mejor para nuestras vidas, que no existe algo fuera de Él. Pero por nuestras propias fuerzas es imposible. Es lo mismo que le ocurría al pueblo de Dios en otro tiempo. Tenían la ley, ¿qué más que los mandamientos para agradar a Dios? Pero era imposible llevar a cabo el cumplimiento de esto. Naturalmente, dice la palabra que cualquiera que siquiera quita una tilde, es decir, el cumplimiento de lo más mínimo en la ley, nos quitaría el beneficio de hallar gracia ante los ojos de Dios, si fuese por nuestra humanidad. El tan solamente caer en un pecado nos haría transgresor de toda la ley del Señor. Nos llevaría cautivos al pecado. Nos hace injustos. Nos hace merecedores de la condena
de la perdición, de la paga del pecado, que es la muerte. Pero el Señor, por su gracia, nos ha otorgado el beneficio de poder acercarnos a Él a través del creerle, de creer que Cristo vino por nosotros y murió en la cruz para otorgarnos la dicha de ser también hijos de Dios. Voy a darles un ejemplo que el Señor ponía en mi corazón. Cuando Abraham fue llamado para sacrificar a su hijo Isaac, aquel hijo que había recibido por la promesa de Dios, el Señor le había dicho a Abraham: recibirás una heredad, un hijo, y este será padre de multitudes. La herencia de Abraham parecía haber llegado ya. Estaba Isaac, es su hijo. El Señor había cumplido su promesa, a pesar de que naturalmente esto ya en la vida de Abraham y de Sara era imposible. Tampoco era natural. Pero el Señor responde trayendo la vida de este Isaac, el hijo de la promesa. Pero resulta que el Señor, después de que le da a este hijo de la promesa y le promete que su descendencia será como la arena del mar. ¿Ha probado contar la arena? No le digo el mar, que es algo inmenso, sino aquí solamente comprar apenas una bolsa de arena y tratar de contarla sería imposible. Este era el hijo de la promesa, Isaac. Pero sin embargo el Señor, después de haberle dado este hijo amado, le pide a Abraham: Abraham, ahora sube a la montaña y allí me vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Y Abraham comienza con los preparativos. Le dice a su hijo Isaac que estaba acostumbrado sin ninguna duda a los sacrificios de su padre, de gratitud, de amor a Dios por su fidelidad. Mientras marchan hacia el monte, me imagino yo planteando Isaac: Abraham, papá, veo la leña, veo el cuchillo, veo el fuego y el sacrificio. Abraham, dice la palabra, que se fortalecía y pensaba de que el Señor proveería para el sacrificio. Y esa fue su respuesta de fe hacia su hijo Isaac: el Señor proveerá. Pero marchó en obediencia. Quizás yo me planteaba frente a esta palabra del Señor: ¿cuántas veces nos encontramos nosotros en ese camino hacia la montaña, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios? Pensamos, viene a nuestra mente los laberintos de posibilidades que tenemos humanamente para hacer tal o cual voluntad de Dios. ¿Verdad que nos damos maña para poder agradar a Dios? Agradar a Dios según nuestras propias fuerzas, según nuestra naturaleza, y no según su voluntad. Porque dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, pero nuestra voluntad no es agradable a Dios. Y pensaba en esto, el caminar de Abraham hacia allí, hacia el monte.
Y mientras veía las posibilidades, quizás se le cruzó en algún momento que el Señor proveería algún animal o no, porque no dice la palabra, pero él iba dispuesto a dar aquel paso que el Señor le pidió que dé. El Señor le pidió su hijo en sacrificio. Y marchando hacia aquella montaña, estoy seguro que Abraham, pensando en estas cosas, llegó a esa hermosa conclusión que hoy leemos acerca de Abraham. Porque conocemos el final de la historia. Sabemos que Abraham, aunque levantó su cuchillo para poder matar a su hijo Isaac y entregarlo en sacrificio, el Señor no le permitió hacerlo porque ya lo había hecho en su corazón. Ya se había determinado obedecer a Dios. De hecho, era como que lo había matado ya. Él llegó a la conclusión de que aún después de muerto, Dios era poderoso de poder levantarlo, resucitarlo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pensamos frente a la voluntad de Dios? Traduzcamos esto, voluntad de Dios, con la palabra de Dios, porque el Señor nos habla por medio de su palabra. Nos damos cuenta de que no es cómoda la propuesta del Señor, no es cómoda la invitación del Señor, no es algo que nos otorgue la tranquilidad, el beneficio de decir como Abraham quizás en su casa, pero aquí tengo el resultado de la promesa, ya está. Señor, si tu fidelidad llegó para que hoy tenga este hijo, ¿por qué simplemente no me dejas disfrutarlo? Ya estoy en tu voluntad, ya se llevó a cabo. Pero el Señor tenía algo más que probaba el corazón de Abraham a ese punto de la obediencia que llevó a conocer, a creerle a Dios. Y dice que el que Abraham le haya creído a Dios, le fue contado por justicia. No habla la palabra acerca de Abraham como un hombre perfecto, intachable, que jamás se haya equivocado. Pero dice que el haberle creído a Dios le fue contado por justicia. ¿Cuánto le crees? ¿Cuánto le creemos, hermanos, a Dios cuando el Señor nos habla? El creer a Dios, a Abraham le fue contado por justicia. Fue justificado, fue limpiado de sus pecados. Queremos hallar nosotros el ser encontrados en obediencia delante de Dios, pero buscamos nuestras propias maneras de agradar a Dios. Y esto humanamente, hermanos, es imposible. Es imposible agradar a Dios de esta forma. Romanos 4 habla acerca de Abraham y lo menciona que es el padre de la fe. No dice que es el padre de la obediencia, sino el padre de la fe. A veces relacionamos automáticamente la fe con la obediencia, pero descuidamos que la fe también es la virtud de creer a Dios, creer a su palabra. No solamente obedecerle, porque los religiosos también procuran por sus propias fuerzas, por su manera, en su manera de actuar, de agradar a Dios, aunque no lo conocen ni le temen. Pero el Señor nos invita a creerle, nos llama a creerle y obedecerle. También nosotros hoy nos sumamos a la misma fe de Abraham y creemos que con el mismo poder Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de la muerte. Porque aunque murió, también resucitó, dice su palabra.
Y también nosotros, juntamente con Él, estamos muertos al pecado y resucitados para una nueva vida en Cristo. Por eso tenemos la misma esperanza, que aunque en algún momento nosotros muramos, el Señor nos resucitará primero, dice su palabra. A los que murieron, a los que durmieron antes, dice la palabra del Señor, estos resucitarán primero en aquel momento cuando el Señor venga. ¿Verdad que es una esperanza gloriosa para aquellos que tememos y buscamos a Dios? Tenemos esa esperanza de que un día pronto le veremos. Ahora, ¿sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Y vino a mi mente este ejemplo. Imaginemos ahora que yo fuera un escribano, estando aquí delante. Y entre aquellas funciones del escribano, la notaría, es el de poder dar a conocer el testamento, aquella herencia, aquello que fue legado para aquellos que quedaron. El Señor dice que nosotros somos sus hermanos, somos hijos de Dios, nos ha constituido el Señor como hijos suyos y nos ha dejado el testamento. La palabra del Señor está constituido por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es que cada vez que nosotros buscamos en la palabra del Señor, estamos leyendo esa última voluntad de Dios para nosotros. No es que el Señor haya muerto y nos haya heredado, porque el Señor no deja de ser. Él es eterno. Pero nos ha dejado una promesa, nos ha dejado una herencia, nos ha dejado su palabra. Y venía este ejemplo a mí para revalorizar lo que el Señor nos ha dejado. Porque muchas veces, hermanos, buscamos los beneficios de Dios, el que el Señor ponga su mano sobre nosotros y ver las cosas palpables. El ver cómo el Señor nos saca de la situación de adversidad, nos saca de la enfermedad, nos lleva hacia aquello que deseamos humanamente. El conforto de nuestro cuerpo, el sentirnos bien con nosotros mismos. Pero el Señor ya nos ha dejado su palabra. Y venía a mi mente aquellas palabras del Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos planteado esto al Señor? Con una mano en nuestro corazón: Señor, si tú estás conmigo, esto es suficiente para mí. Esto me basta, Señor. No importa la enfermedad, no importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la escasez, que me baste tu gracia, Señor. De repente puede venir una persona X al lugar donde se está haciendo lectura del testamento y dice: yo también quiero tener parte del testamento, de los beneficios. Muy bien, el escribano le dirá: bueno, muéstrame tus papeles. Certifícame de que también eres parte de esta familia, de que eres hijo. No, yo no tengo papeles. Yo solamente quiero de los beneficios. Pero el escribano le va a decir: legalmente esto es imposible.
No puedes tener parte del testamento si no tienes manera de justificar tu parentesco, tu familiaridad. En aquel día, dice la palabra, muchos le dirán al Señor: ¿acaso no hemos hecho esto en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, en tu nombre. Pero dice la palabra del Señor que el Señor le responderá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No podemos, hermanos, pretender hallar los beneficios de nuestro Dios, esos beneficios que son para sus hijos, para aquellos obedientes, aquellos dispuestos que le creen a Dios, aquellos que le creen a Dios y dan el paso de obedecer. No es lo mismo que aquellos que solamente están tratando de acallar su conciencia. Cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, estos dos están ligados. Dice la palabra que el Nuevo Testamento es como la lámpara para el Antiguo Testamento. Porque dice que el Antiguo Testamento era una sombra de Cristo. Pero ahora Cristo es revelado a través del Nuevo Testamento y nos clarifica la imagen de Cristo allí en el Antiguo Testamento. Por tanto, no podemos desechar nosotros la palabra de Dios, sino que debemos tomarla en la totalidad de esta, como la palabra de Dios, que es poderosa. Por tanto, cuando yo leo la palabra, debo hacerlo como el Señor le manda a hacerlo a Josué. Recuerda allí en Josué 1:8, ¿qué es lo que el Señor le dice a Josué? Le dice que lea la palabra, que medite en ella. Haz todo lo que en ella está escrita, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que debemos alinearnos nosotros, conformarnos a la palabra de Dios. Es decir, debemos amoldarnos, ser moldeados conforme a la palabra, en la forma de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es imposible si no oímos al Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo. Esto le ocurría a estos fariseos hipócritas. Tenían la palabra, conocían la palabra, pero no podían obedecerla. Podemos decir: yo quiero alinearme a la palabra del Señor, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero marchar en obediencia a la palabra de Dios, pero no sé cómo hacerlo, cómo obedecer la voluntad de Dios. No importa que no sepamos cómo. El Señor Jesús nos ha dejado su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar a comprender la palabra, a obedecerla. Quisiera podamos ver un ejemplo más. Hemos estado viendo en estos días de discipulado acerca de la vida del apóstol Pablo. Este hombre que en otro tiempo fue Saulo de Tarso. Pero al llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida, tomó un tiempo. Y el Señor utilizó a personas como este discípulo que se encontraba allí en Damasco, llamado Ananías. ¿Recuerdas a este discípulo, el cual
la palabra del Señor menciona? Ananías. El Señor utiliza la vida de Ananías para llevar a cabo su plan y su propósito en la vida del apóstol Pablo. Y de hecho hoy leemos acerca de este hombre sencillo, pero que obedeció. No solamente conoció la voluntad de Dios, sino que la obedeció, a pesar de que esto le llevó trabajo, le costó. Te invito a que busques allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, los versículos 10 al 18. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice el versículo 17: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sus manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Qué poderoso ejemplo narra aquí la palabra de el obedecer a la voluntad de Dios. Y aquí voy a parafrasear un poquito este texto, yendo a lo frondoso de nuestros pensamientos. Imaginar este cuadro de este siervo Ananías. Dice que el Señor se le presenta en visión a Ananías y le pide que vaya a donde estaba Saulo. Cuando el Señor llama a Ananías, Ananías responde: aquí estoy, Señor. Qué bueno que conociste mi voz. Sí, Señor, aquí estoy. Bueno, es necesario que vayas, Ananías, hasta donde está Saulo de Tarso, este hombre que anda persiguiendo a la iglesia de Dios, este hombre que mata a los cristianos, que te tiene ganas de alguna manera, pero tienes que ir hasta él. Ananías se asusta porque el mensaje es opuesto al de desear encontrarse siquiera con Saulo, por el temor. Ayer hablábamos acerca del pueblo de Israel y ese temor que tenían hacia el apóstol Pablo, aun cuando éste ya había comenzado o estaba comenzando su ministerio. No lo aceptaban los judíos a Pablo porque le tenían miedo. Este había venido y allí Ananías mismo le recuerda al Señor. Le dice: Señor, pero yo he oído todo lo que se dice acerca de este hombre. Mira que ha tenido cartas de recomendaciones,
para hacer y deshacer con nosotros y castigar a todo aquel que haga tu voluntad, que está conforme a tu palabra. Pero el Señor le reprende a Ananías y le dice: ve, Ananías, ve. Y yo pensaba ya luego la palabra automáticamente es como que adelanta el capítulo hacia la puerta, y entrando Ananías a encontrarse con Saulo. Pero durante el camino habrá sido una lucha el dar el paso de la obediencia. Tenía que tomar esta calle llamada la derecha. Por algo lo narra, ¿no? Había un camino que caminar, que marchar, por dónde ir. Y mientras esto ocurría, como nos pasa a todos, sin ninguna duda habrá habido una batalla en su mente. Pero allí estaba Ananías alineándose a la voluntad de Dios. Estaba marchando, estaba caminando hacia esta casa, donde de alguna manera existía su temor de que se iba a encontrar con este hombre feroz que no amaba la iglesia de Dios. Solamente Ananías tenía el testimonio de Dios de que este hombre estaba como estaba y que estaba esperando incluso que le impusiese sus manos. No tenía otro testimonio, solo la voluntad de Dios que le mandaba a hacer, a actuar, a obedecer. Y Ananías estaba alineándose con la voluntad de Dios, marchando por este camino, dice la calle llamada derecha, hasta que llegó hasta aquel lugar. Y me imagino golpeando la puerta a Ananías y saliendo allí. Le dice: aquí está Saulo. ¿Sí? ¿De parte de quién? No importa de parte de quién. Yo tengo que hablar con él, yo me tengo que acercar a él me está esperando. Es muy difícil de explicártelo, yo tengo que verlo, yo tengo que estar con él. Se estaba acercando al cumplimiento de la voluntad de Dios. Recién cuando temerosamente, sin ninguna duda, habrá marchado este hombre hacia Saulo, y dice la palabra que le dice: hermano Saulo, le pone las manos y le habla lo que Dios le había dado para hablar. Es allí entonces cuando la voluntad de Dios se cumple, tanto en la vida de este hombre llamado Ananías, como en aquel del cual luego sabemos, el siervo de Dios, el apóstol Pablo, llamado a los gentiles. Para obedecer a Dios, hermanos, es sumamente necesario el creerle primero. Si no le creemos, no podemos obedecer conforme a su voluntad. Y el creerle nos da el beneficio de tener al Espíritu Santo para ayudarnos en medio de nuestras debilidades. Muchas veces nosotros le decimos: Señor, sí, yo quiero, Señor, pero no puedo. Quiero, Señor, pero no me conviene hacer tu voluntad. Humanamente esto no me conviene. Pero el Señor nos pide que nos amoldemos a Él. No importa nuestros temores. No importa que no sepamos qué es lo que nos espera adelante. Marchar en obediencia y en fe a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor espera de nosotros.
Ya para ir terminando, dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué es de decir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Verdad que a veces nos encontramos diciéndole al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no puedo hacerlo? Quiero obedecer, Señor, quiero librarme de este pecado, quiero librarme de esto que me tiene cautivo, pero no puedo, Señor. Pero es necesario. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros nos acerquemos al Señor por medio de su palabra y pidamos su Espíritu Santo que nos ayude en medio de nuestras debilidades. Es imposible por nosotros mismos el agradar a Dios. Dios mismo es quien va a depurar en nosotros, en nuestra vida, su voluntad. Es decir, la va a llevar a cabo pese a nuestras falencias, a nuestros errores. Dice el versículo 27 de este capítulo 8 también de Romanos: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor sabe cuán genuinos somos al poder decirle: Señor, esto me cuesta, pero quiero hacer tu voluntad. O sabe cuando le estamos diciendo al Señor: Señor, sí, quiero hacer tu